Muy bien, ¿cómo estamos muchachos? Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy. Hoy nos toca ver la parte de ácidos y bases. ¿Ok? Ácidos y bases. Vamos a empezar, amigos. Muy bien, por aquí tenemos las características. Aquí tenemos las características de ácidos y bases. Por ejemplo, ¿qué característica presenta, qué característica presenta un ácido? Un ácido presenta un sabor agrio, ¿correcto? En tanto una base presenta un sabor amargo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenemos? Son corrosivos. Las bases también son corrosivas, no tanto como los ácidos, pero también corroen. Y son untuosos al tacto. ¿Qué significa untuoso? Untuoso significa resbaladizos. Son resbaladizos al tacto. ¿Ok? Esa es una manera como identificarlos, por ejemplo, ¿no? Esa característica resbaladiza al tacto. ¿Ok? ¿Qué más? Son neutralizados por las bases. En el caso de las bases, son neutralizados por los ácidos. Ahora dice, reaccionan con metales. Reacción de sustitución, reacción de corrosión. Claro, metal más ácido te da sal y libera hidrógeno. ¿Ok? Entonces la reacción que da con los metales se le llama reacción de corrosión y es una reacción de sustitución. ¿Ok? Es una reacción de sustitución. ¿Correcto? Ya está. Pero también hay otra reacción, es una reacción que se denomina la reacción con carbonatos y bicarbonatos. ¿Qué ocurre cuando nosotros colocamos un carbonato o un bicarbonato en un ácido? Por ejemplo, el bicarbonato de sodio con el ácido acético, que es el vinagre. Cuando nosotros agregamos el bicarbonato de sodio con el vinagre, ¿qué ocurre? Se forma una sal llamada acetato de sodio, libera CO2 y agua. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Que cuando hay una reacción entre un carbonato o un bicarbonato, la reacción con el ácido me va a generar como producto la liberación del gas CO2. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Ya está. Entonces, ahora, nosotros vamos a ver algunos indicadores. Por ejemplo, si nosotros utilizamos fenolftaleína, que es un indicador incoloro líquido, lo que va a ocurrir es que si yo agrego gotas de fenolftaleína a una solución ácida, lo que va a ocurrir es que la solución se va a mantener, o mejor dicho, la fenolftaleína se va a mantener incolora, porque recuerda que la fenolftaleína es incolora, ¿ok? Pero al agregarlo en un medio ácido mantiene incoloro, o sea, no hay un cambio determinado. En cambio, ¿qué pasa si la solución es básica? Mira, ve. Si la solución es básica y yo le agrego unas cuantas gotas de fenolftaleína, automáticamente, ¿a qué color va a virar esa fenolftaleína? ¿Qué color va a virar? A un color llamado rojo grosella. Rojo grosella. ¿Qué es este rojo que ves acá? Mira. ¿Te das cuenta? Entonces, de lo que era la fenolftaleína incolora, ahora cuando entre en un medio básico, ¿a qué color va a cambiar? A un rojo grosella, lo que ves acá. Este color de acá que parece un lila, ¿no? Pero también tenemos otro indicador, un indicador llamado papel tornasol. Papel tornasol. El papel tornasol puede ser un papel rojo o puede ser un papel azul. Papel rojo o puede ser un papel azul. ¿Ok? Papel rojo
o papel azul. En el caso de que el medio sea ácido, en el caso de que el medio sea ácido, lo que va a ocurrir es que el papel tornasol azul va a entrar en contacto y va a cambiar a qué color, a rojo. Si el medio es ácido, por ejemplo, si el medio es ácido muriático y yo agrego el papel tornasol azul, bueno, que el ácido muriático es muy fuerte, lo podemos agregar de repente en vinagre, porque el vinagre es un ácido. Entonces agregamos el papel tornasol rojo y la región que entra en contacto con el vinagre va a cambiar a un rojo. De azul va a pasar a un rojo. ¿Ok? En cambio, si el medio es básico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que un papel tornasol rojo va a tener que cambiar a qué color, a un color azul. ¿Ok? Entonces, si el medio es ácido, ¿cómo trabaja el papel tornasol? Te escucho. Si el medio es ácido, ¿cómo trabaja el papel tornasol? Si el medio es ácido, ¿cómo trabaja el papel tornasol? De color azul, tendría que ir a qué color? Rojo. Muy bien. Y si el medio es básico, tendría que ir de un color rojo a un color azul. ¿Eso está claro, por favor? Sí, eso está claro. Perfecto. Ejemplos de sustancias básicas. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Qué ejemplos tenemos? La lejía, el agua con jabón, la leche de magnesia, el hidróxido de sodio, el amoníaco, etcétera. ¿Ok? Todos ellos son sustancias de qué tipo? Básicas. ¿Está claro hasta ahí, por favor? Ya, muy bien, seguimos. Tómale una imagen, por favor, y lo compartes. Me confirman si lo compartieron. Ya está. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar un poco de las teorías. ¿Qué teorías existen para poder identificar a un ácido o una base, chicos? ¿Qué teorías? A ver, tenemos la teoría más básica de todas. La teoría más básica de todas se llama la teoría de Arrhenius. Ahora, la teoría de Arrhenius solamente trabaja cuando el medio es acuoso, es decir, trabaja cuando solamente hay agua como solvente, nada más. Esa es una de sus limitaciones. ¿Ok? Esa es una de sus limitaciones. Esa es una de las limitaciones que tiene el modelo de Arrhenius. Entonces, ¿qué dice? Dice ácido. ¿Qué cosa es un ácido? Dice que un ácido son las sustancias que en medio acuoso, son las sustancias que en medio acuoso aumentan la concentración de los iones hidrógeno. ¿Qué significa eso? Mira, por ejemplo, imagínate que nosotros vamos a agregar aquí una sustancia llamada HCl. ¿Está claro? Entonces acá hay agua. Entonces, cuando yo agrego eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, ve. Lo que va a ocurrir es que cuando yo agregue eso, se va a generar muchos iones hidrógeno.
muchísimos iones de hidrógeno, mira, muchos iones de hidrógeno. Entonces, obviamente, la presencia de esos iones de hidrógeno que me indica que el HCl, ¿qué cosa tendría que ser, muchachos? El HCl tendría que ser un ácido, correcto, tendría que ser un ácido. Su representación sería así, ¿no? El HCl entra en contacto con el agua y esto de aquí se separa en su hidrógeno y en su cloro. Entonces, lo que me interesa es esto. Dime, ¿está liberando o no está liberando su hidrógeno? Por lo tanto, si el HCl en agua libera su hidrógeno, estamos hablando de que el HCl es un ácido, ¿correcto? Perfecto. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Se entendió esa parte? Si yo veo que el HCl, al entrar en contacto con el agua, libera muchos iones de hidrógeno, mira como acá, genera muchos iones de hidrógeno. Si yo veo que genera muchos iones de hidrógeno, es porque la sustancia debe ser ácida. ¿Y cuándo será una base? Será una base cuando son sustancias que en medio acuoso aumentan la concentración de los iones OH. Entonces ahora, por ejemplo, yo aquí voy a agregar de repente NaOH, obviamente en agua. Entonces, ¿qué veo es lo que se va a generar? Acá está el agua. Y lo que yo veo que se va a generar es muchos iones O. Ahí está, mira, ve. La presencia, la presencia, la presencia de muchos iones OH, la presencia de muchos iones OH, la presencia de muchos iones OH me indica que estoy frente a qué? A una solución de qué tipo? Básica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría representar esto? Facilísimo. El NaOH entra en contacto con el agua y ¿qué es lo que te genera? Te libera tu ion sodio, pero a la vez te libera tu ion OH. Y entonces, basta con que yo sepa que me libere el OH para decir que estoy frente a qué tipo de solución básica. ¿Está claro eso? Entonces, eso es lo que nos decía Arrhenius. Arrhenius me dice que si una sustancia en medio acuoso libera iones de hidrógeno, es un ácido, pero si esa sustancia en medio acuoso libera iones OH, es una base. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta acá? Ya, tómale una imagen rapidita, por favor. Ahora, hay unas limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Solo utiliza como solvente al agua, es decir, Arrhenius no funciona en otro solvente que no sea el agua. El hidrógeno más uno no es estable en el agua, este se encuentra como ion hidróneo. Claro, él hablaba de que liberaba iones de hidrógeno, pero eso en realidad no es estable. Lo que es estable es esto de aquí, ¿no? Pero él no nos decía eso, por eso que eso de ahí es una limitación. No explica por qué algunas sustancias sin tener OH son bases como el amoníaco. Claro, para Arrhenius, necesariamente, las bases tienen que tener OHs, necesariamente. O sea, mejor dicho, ¿quiénes tienen que ser bases? Son los hidróxidos, voy a poner acá. Para Arrhenius,
Las bases son los hidróxidos. Porque tiene que tener, ¿qué cosa? Tiene que tener el OH necesariamente, ¿no? Para Renius, necesariamente una base es un hidróxido, porque tiene que tener el OH. Si no, no es una base. ¿Está claro eso, chicos? ¿Está claro hasta acá? Muy bien, tómale la imagen para pasar. Ya está. Muy bien, vamos a la siguiente teoría. Vamos a la teoría de Bronstein y Lowry. La teoría de Bronstein y Lowry nos dice, ya no necesito un medio, ya no necesariamente tengo que tener un medio. Nos dice, ¿quién es un ácido? Un ácido son sustancias que donan protones. Protones lo llamaron ellos a los hidrógenos más uno, ¿ok? Bases son aquellas sustancias que aceptan protones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo tener esto, ¿no? Ya, ahí está. A ver, ¿qué queda? ¿Quién da, quién da el protón ahí? Alguien debe de dar y alguien debe de recibir. ¿Quién es el que da y quién es el que recibe? A ver, vamos, tú puedes. A ver, yo veo acá, por ejemplo, que hay tres hidrógenos. Yo veo que acá hay cuatro. Entonces, eso me da una idea de que de repente esto fue así o no. Así. O no. Confírmame, ¿fue así o no fue así? Ya, entonces ahí ya tengo un par de nombres. Entonces eso hace de que el agua sea qué cosa. El agua sea el ácido y el amoníaco sea qué cosa. La base. ¿Es correcto o no? Confírmame a ver. Ya, pero acá hay un detalle. Acá hay un detalle. Mira, cuando el agua liberó su protón, ¿en qué se convirtió el agua? El agua se convirtió en esto, ¿sí o no? Cuando el agua libera su hidrógeno, el agua se convierte en OH, ¿no? Entonces él tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Él, si él es el ácido, cuando libera su hidrógeno, ¿él en qué se convierte? Él se convierte en una base, pero en una base conjugada, así se le llama. Ahora, cuando él recibe, cuando el amoníaco recibe, ¿en qué se convierte? ¿Se convierte o no se convierte en él? Pero si él es una base, él tendría que ser un ácido. ¿De qué tipo? Conjugados. ¿Qué tal? ¿Está claro eso? Y entonces aquí se habla de los famosos pares conjugados. ¿Quiénes son los famosos pares conjugados? Son el ácido, que es el agua, ¿con quién? Con la base, que es el OH-1. ¿Y quién es la base? El amoníaco, ¿con quién? Con el NH4. Ahí está. Mira, ve. Ahí está tu par conjugado. ¿Estamos bien? ¿Está claro eso? Te pongo un ejemplo más. Vamos con un ejemplo más, ¿ya? A ver, pero hazlo tú, ¿ah? Te voy a poner un ejemplo más, a ver. Por ejemplo, podemos tener,
Ya está. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién da, quién recibe? ¿Quién es el que recibe ahí? ¿O quién es el que da? A ver, revísalo. ¿Quién es el que da? Claro, acá hay un hidrógeno y acá no lo tiene, ¿no? Entonces, esto parece que fue así. Así, ¿no? Entonces, eso significaría que él es un ácido, correcto, él es un ácido, y cuando él da el hidrógeno, ¿en qué se convierte? ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando él da el hidrógeno, ¿en qué se convierte? Claro, muy bien. Cuando él da el hidrógeno, dime, ¿él se convierte o no en esto de acá? Y eso sería la base conjugada, ¿correcto? Pero él al recibir es la base. ¿Y la base en qué se convierte? Claro, él se convierte en el ácido conjugado. Muy bien. ¿Quiénes son los pares conjugados? Muy bien, son el Che3 Koch. Ahí está. Y es el agua. ¿Con quién? Ahí está. Dime, ¿sería sí o no? A ver, ¿sería sí o no sería sí, muchachos? Ya. Muy bien, ahora acá hay un detalle del que vamos a conversar. Hay algo acá que se llama anfóteros. Hay algo que se llama anfótero. ¿Qué es un anfótero? Es aquel que se puede comportar como que, como ácido, o se puede comportar como que, como base, ¿correcto? Por ejemplo, quiero que me digas tú si el agua no se ha comportado como ácido y como base. ¿Te das cuenta de eso? No, mira, el agua cómo se comportó en este primer ejemplo, como ácido, y en el segundo, ¿cómo que se comportó? Como base, es correcto. El agua es un anfótero. ¿Quién es también un anfótero? Por ejemplo, él. Ellos son anfóteros. ¿Qué cosa significa? Que se pueden comportar como ácido o como base. Ahora, si el anfótero es de Bronsted, si el anfótero, si el anfótero es de Bronsted y Lowry, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama anfiprótico. Profe, no entendí esa parte. Lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es que si el ácido y la base es de Bronsted y Lowry, a ese anfótero se le conoce como anfiprótico. ¿Ok? Si el ácido y la base es de Bronsted y Lowry, si el ácido y la base es de Bronsted y Lowry, a ese se le conoce como anfiprótico.
¿Está claro? ¿Está clara esa observación, por favor? ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es una teoría de Bronsted y Lowry? El ácido es aquella sustancia que dona el protón y la base es aquella que la recibe. ¿Cómo se le llama a una sustancia cuando es ácido y base? Se le llama anfótero. ¿Y cómo se le llama cuando ese ácido y esa base es de Bronsted y Lowry? Específicamente se le llama anfiprótico. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá? Todo claro hasta ahí. Ya, perfecto, perfecto. Seguimos. Tómale una imagen rapidita. Ya está. Lewis. ¿Qué podemos decir de Lewis, chicos? ¿Qué podemos decir de Lewis? Dice, Lewis, ácido, sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Base, sustancia que dona un par de electrones. Mira ahora la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este caso. Ahí está, ¿correcto? Entonces, mira, ve. Por ejemplo, aquí, si yo le hago la estructura de Lewis a él, y yo te hago una pregunta. Si yo quiero que se enlace este nitrógeno con este hidrógeno, ¿cómo lo haría? Yo no sé si te das cuenta, pero ese hidrógeno no tiene electrones, ¿sí o no? Este hidrógeno no tiene electrones. El hidrógeno tenía un solo electrón, ¿correcto? El hidrógeno tenía un solo electrón, pero lo ha perdido. Dice más uno, dice más uno. Eso significa que el único electrón que tenía lo ha perdido. Entonces le pregunté, si lo ha perdido, ¿cómo es que este nitrógeno se va a enlazar con el hidrógeno? ¿Cuál es la única manera posible para que ellos dos se enlacen? Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la única posibilidad para que este nitrógeno se enlace con este hidrógeno? ¿Cuál sería la única posibilidad, por favor? El nitrógeno podría compartir uno y el hidrógeno compartir un electrón. El hidrógeno ya no tiene electrones. Entonces, ¿cuál sería la única posibilidad factible? ¿Cuál sería la única posibilidad, señores? Que el nitrógeno le dé ¿cuántos electrones? ¿Cuántos? Dos electrones. O sea, que el nitrógeno le dé dos electrones. ¿Es correcto o no? Y si es así, entonces, ¿qué formarían? Ahí está. Entonces, dime tú, ¿quién dio el par de electrones y quién recibió el par de electrones? Nada más, solo me interesa eso. ¿Quién dio el par de electrones y quién recibió el par de electrones? ¿Quién es el que dio el par de electrones y quién es el que recibió, muchachos? Claro. Entonces yo podría decir que el amoníaco es la base, ¿correcto? Y que el hidrógeno es el ácido. ¿Y sabes cómo se le llama a la sustancia que resulta de la unión de un ácido y una base Lewis? Se le conoce como aducto. Así se le conoce. ¿Qué te parece?
Aducto se le conoce. ¿Está claro eso? Entonces, cuando nosotros tenemos un ácido y una base de Lewis, lo que tenemos que tener en cuenta es ello, ¿ok? Ácido y base de Lewis, ¿ok? ¿Está claro? Tenemos que ver quién es el que da, quién es el que recibe. No sé si eso estará claro, por favor. ¿Sí? A ver, otro ejemplo más, ¿ya? Ponemos un ejemplo más, a ver. Por ejemplo, tengo el boro, ya. Tengo el boro flúor 3. Está, mira, tengo el boro flúor 3. ¿Ok? Y él va a reaccionar con quién, por ejemplo. Con él. Ahí está. Pregunta. ¿Cómo podríamos unir al boro con el oxígeno? ¿Podríamos unir al boro con el oxígeno? Sí. Dime, ¿este oxígeno tiene o no tiene un par libre? ¿Sí o no? Y este boro, ¿cuántos electrones nada más tiene? Este boro, ¿cuántos electrones tiene? A ver, escríbelo al chat, por favor. Ese boro, ¿cuántos electrones tiene? 6. Entonces, ¿cumplió el octeto? No, no cumplió el octeto, ¿sí o no? Pero si le dieran dos electrones más, ¿cumpliría o no cumpliría el octeto? Confírmame eso, ¿sí o no? Entonces, este oxígeno está en la capacidad de darle dos electrones. Ahí está. Y por lo tanto, lo que formaría, ¿qué cosa es? Boro, ¿está claro eso? Boro, flúor, y ahí se enlazaría a través de un enlace dativo, quien el oxígeno, H2, H3, así. Y me quedaría un par libre, ¿no? Y entonces, ¿quién sería el ácido y quién sería la base, chicos? ¿Quién sería el ácido y quién sería la base ahí, por ejemplo? ¿Quién es la base? Allá, la base es Celsius, ¿no? Claro, ¿quién sería el ácido? El que acepta, ¿no? Muy bien, ¿y todo cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? A él se le llamaría aducto. ¿Estamos bien? Ese sería el famoso aducto. ¿Correcto, chicos? Entonces, esa es la teoría de Lewis, ¿no? Generalmente, ¿quiénes son los ácidos de Lewis? Los ácidos de Lewis son los cationes o los que tienen octeto incompleto, porque como tienen un orbital vacío, podrían recibir un par de electrones, ¿no? ¿Está claro eso, chicos? Muy bien, tómale una imagen, por favor, hasta ahí. ¿Está claro hasta ahí? Ya, tómalo una imagen. Ya estamos. Muy bien. Vamos a hablar de la autoionización del agua, ¿ok?
Autoionización del agua. Ya, vamos a empezar. Muy bien, vamos a ver. Miren por aquí. Nosotros tenemos el agua, que es líquida, y esta se va a autoionizar con otra agua. El agua es anfótero, ¿no? Entonces uno de ellos le va a dar el hidrógeno al otro, ¿sí? De tal manera que el recibir, ahora, como hay un equilibrio, entonces estos van a estar en agua. Acuoso, acuoso. Ahora, chicos, como acá hay un equilibrio, acá hay una constante, se le llama la constante Kw, la constante de autoionización del agua. Entonces, ¿qué ocurre? Aplico mi equilibrio químico. Kw sería concentración de productos por concentración de iones hidrógeno por concentración de iones OH, y todo entre la concentración de los reactivos, pero los dos son líquidos. Entonces, ahí queda todo. Ahí queda todo, ¿no? Ya, pero ahora, ¿qué se cumple? Decimos, decimos, a 25 grados Celsius, ¿qué se cumple? Se cumple que la concentración de los iones hidronio, esto se llama hidronio, es igual a la concentración de los iones hidrógeno, y esto es igual a 10 a la menos 7 molar. Ahí parte todo. Ahí parte todo. Ahí parte todo. Ahora, una pequeña observación es que para nosotros esta concentración de iones hidrógeno significa lo mismo que la concentración de los iones hidrógeno. A ver, acá creo que hubo un error. Aquí es iones OH. Ahí está, sí. Entonces, ¿qué diríamos? Luego, ¿qué se observa? Que la concentración de los iones hidrógeno son iguales a la concentración de los iones OH. Ahí está. Ahora sí. ¿Está claro? Y puedes reemplazarlo eso. Si yo lo reemplazo, KB doble que sería igual. KB doble sería concentración de iones hidrógeno por concentración de iones OH, pero como los dos son iguales, ¿cuánto saldría esto? 10 a la menos 14. Dime si eso es verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? Dime si eso es verdad, por favor. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es tomar logaritmo. Toma el logaritmo eso. Logaritmo. Entonces opero y digo, esto de aquí, eso no, muchachos, menos 14. Esto sería
logaritmo, así sería, ¿no? Y esto sería menos 14. Y entonces de aquí que sacaría que este signo menos pásalo al otro lado, sería menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno más menos logaritmo. ¿Cuándo tiene que sumar eso? 14. No sé si te das cuenta de ello. ¿Te das cuenta de ello? Ya. ¿Y eso qué cosa es? Esto es conocido, pues, muchachos. Esto de aquí es tu famoso pH. Y esto de aquí es lo que tú conoces como pOH. ¿Y cuánto tiene que ser esa suma? 14. Mira, pues entonces, yo ya podría decir, el potencial de hidrógeno, que es el pH, se calcula como menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Ahora, si yo conozco el pH, conozco la concentración de los iones hidrógeno. Correcto, 10 a la menos pH, sí sería. Pero también se tiene un pOH, ¿no? ¿Cómo se calcula el pOH? Lo tenemos abajo. Estoy esperando ahí. El OH, ¿cuánto sería? 10 elevado a la menos pOH. Si la concentración de los iones hidrógeno, si la concentración de los iones hidrógeno es 10 a la menos pH, la concentración de los iones OH, ¿cómo debería ser? Un P a la menos pOH. ¿Está claro eso? ¿Y qué es lo que se cumplía? Que pH más pOH, ¿cuánto debe de ser, muchachos? 14. Ahí está. ¿Está claro hasta ahí? pH más pOH, ¿cuánto debe sumar? K 14. ¿Ok? Pero todo eso solo se cumple ¿a qué temperatura? A 25 grados Celsius, nada más. ¿Está claro hasta ahí, por favor? Ya, muy bien. Bueno, esta era la demostración, ¿no? Quizás esto no tiene mucha importancia de aquí, pero sí que pH es menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno y que pOH es menos la concentración de los iones OH. ¿Ok? Ahí está. Menos logaritmo de la concentración de los iones OH y el pH es menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. ¿Correcto? Y pH más pOH, ¿cuánto debe sumar? 14. Muy bien, tenemos una escala de pH. ¿La escala de pH de dónde a dónde va, muchachos? La escala de pH a dónde va. La escala de pH de dónde a dónde va. De 0 a 14, ¿no? Muy bien, vamos a escribirlo. ¿Qué significa todo lo que está antes del 7? Todo lo que está antes del 7 es, ¿cómo es? Ácido. Y todo lo que está después del 7, ¿cómo es? Básico o alcalino, ¿no? Básico o alcalino. Y lo que está en el 7, ¿cómo sería? ¿Cómo sería lo que está en el 7? Neutro.
¿Correcto? ¿Está claro eso? Ya. Ahora, ¿por qué es muy ácido? ¿Por qué es muy básico? A ver, vamos a ver, ¿no? Acá. ¿Por qué es muy básico? ¿Por qué? Porque a medida que tú aumentas la concentración de los iones hidrógeno que va pasando, el pH va disminuyendo. ¿Y eso qué significa? Que aumenta la acidez. En cambio, en una zona básica, ¿qué diríamos? En una zona básica diremos que va aumentando la concentración de los iones OH, ¿correcto? Y por lo tanto también va aumentando el pH. ¿Y eso qué significa? Que aumenta el poder básico. No sé si está claro eso, ¿no? ¿Por qué es ácido? Porque hay muchos iones de hidrógeno. Y si hay muchos iones de hidrógeno, es muy ácido, por lo tanto el pH es bajo. En cambio, si es básico, que diremos que hay muchos iones OH. Que haya muchos iones OH porque es básico. ¿Y eso qué significa? Que debería de aumentar la o el pH, ¿no? Ahí está, míralo. A mayor pH, más básico. A menor pH, más ácido. ¿Correcto? ¿Está claro eso? Listo, muy bien. Listo, amigos. Entonces, nos queda ver los ejercicios nada más. ¿Ok? Nos queda ver los ejercicios. Nos queda ver los ejercicios. Ya está. Ya. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a empezar. ¿Se escucha, por favor? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, empezamos entonces con los ejercicios. Ya todos tienen el material. Ya todos tienen el material. Así que a ver, ¿cuál sería tu respuesta en el problema número uno? ¿Cuál sería tu clave en el problema uno? La D. ¿Qué opinas? A ver, dice lo siguiente. Respecto a las propiedades generales de los ácidos, ojo, de los ácidos, ¿ah? ¿Qué nos comenta? ¿No? Dice, ¿tienen sabor amargo o cáustico, verdadero o falso? Los ácidos, ¿qué sabor tienen? Los ácidos tienen sabor agrio, correcto, eso es falso, ¿no? No es amargo, el sabor es agrio. Producen efervescencia con el carbonato de magnesio. Claro, efervescencia significa que liberan hidrógeno. Claro que sí, ¿no?
cuando tú agregas, cuando tú agregas un ácido, por ejemplo, en un carbonato, en este caso es el carbonato de magnesio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a formar una sal, ¿de acuerdo o no? Se va a formar agua, correcto, y se va a liberar, ¿qué cosa? ¿Te acuerdas? CO2, ¿no? Ese CO2 es el que libera como si fuera una efervescencia, ¿no? Correcto. ¿Qué más? Reaccionan con metales, los ácidos, claro, claro. Había una reacción, ¿te acuerdas? Por ejemplo, el zinc con el HCl que te generaba la sal, ¿te acuerdas o no? Y que liberabas gas hidrógeno. ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí, amigos? La respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Clave dedo, ¿no? Muy bien, ¿ah? Por ahí me dijeron la clave de... Siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Respeto a las propiedades generales de las bases. Vamos a ver. En disolución acuosa azulean el papel tornasol rojo los ácidos. ¿Eso es verdad o es mentira? Dice, en disoluciones acuosas azulean el papel rojo tornasol. Está hablando de la base, ¿ah? Está hablando de la base, ¿no? Correcto. En la base, si es una base, el rojo tendría que color, ¿a qué color cambiar, muchachos? Azul, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Ya. Vira el color de la fenolftalina rojo grosella, claro, hay un cambio a rojo grosella. Producen una sensación untuosa al tacto, correcto, ¿no? Suntuosa era resbaladiza, ¿te acuerdas? Muy bien, ¿cuál es la clave entonces? Todas eran correctas. Muy bien, ¿ah? La 3, a ver, ¿cuál es la clave de la 3? Dice, respecto a los ácidos, ¿concentrados son corrosivos a la piel? Claro, concentrado significa que presenta una alta concentración. Si tienes una alta concentración, puede ser o no puede ser destructivo a la piel. Claro que sí. En disolución acuosa, ¿pueden conducir la corriente eléctrica? Claro. ¿Por qué, muchachos? Porque cuando yo agregaba un ácido, por ejemplo, en agua, ¿qué era lo que ocurría? ¿Te acuerdas? Que aparecían muchos iones hidrógeno. ¿Te acuerdas o no que esto era lo que sucedía? Pero al mismo tiempo también se va a generar sus iones cloro, porque este es cloro, ¿no? Cloro, cloro, cloro. Entonces, la presencia, muchachos, la presencia de cationes, la presencia de cationes y aniones generan la conductividad eléctrica. Generan la conductividad. Ahí está. Entonces, es verdad. Esto se les conoce con el nombre de electrolitos, ¿correcto? ¿Qué más? Neutralizan la acción de las bases, correcto, esa es su función, ¿no? Su función es neutralizar, eliminar la acción
de las bases. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería, muchachos, ahí? Sería la alternativa enano. ¿Está claro hasta acá, por favor? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Leonel, ¿está claro? Muy bien, muy bien. Seguimos. La 4, ¿cuál sería la respuesta? Mira, dice que tenemos, mira, acá tenemos la reacción que se daba, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la reacción que se daba ahí entre un carbonato, ¿te acuerdas? Y un ácido, lo pusimos en la teoría, que te daba sal, te daba agua y te daba ¿quién? El dióxido de carbono que luego escapaba como gas, ¿o no? Entonces, ¿qué dice? El HCl es un ácido correcto. La efervescencia se debe a la liberación del gas CO2, correcto. Recuerda que la efervescencia es ese gas que escapa, ¿no? Y el calcio cloro 2 es un ácido, no, esa es una sal. Falso. ¿Cuál es la respuesta ahí, amigos, entonces? No pedía solamente las correctas, uno y dos. ¿Cuál es la clave? La A, ¿no? A ver, la 5, ¿cómo sería? A ver, ¿cuál sería tu clave en la 5? ¿Cuál sería tu clave, muchachos? Ya está. Muy bien, ¿cuál es la clave? Dice, indique el proceso que no corresponde a este caso. Mira, lo que yo tengo es un carbonato metálico. Todos son carbonatos metálicos. Tengo un ácido. Él es un ácido, un ácido, un ácido. Bueno, acá no hay ácido. Ah, entonces es la respuesta, pues. Acá no hay ácido, pues. Ahí no hay ácido. Porque supuestamente debe ser, ¿qué cosa? Debe ser el carbonato con el ácido. Pero en la E no hay ácido. La E es la respuesta. Esa es la que no corresponde, pues así de fácil. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos. Problema 6. ¿Cuál sería la respuesta en el 6? A ver, lo puedes trabajar. Respecto a la teoría de Arrhenius, ¿te acuerdas que era Arrhenius? ¿Qué nos decía Arrhenius? Arrhenius decía que todo era en agua, ¿no? Ácido en agua liberaba ion hidrógeno. Base en agua liberaba ion o H, ¿te acuerdas? Ya, ¿cómo es entonces? Vamos, dice, los ácidos en solución acuosa aumentan la concentración de los iones OH, verdadero. Profesor, ¿por qué aumenta la concentración de los iones OH? Porque recuerda que si tú agregas un ácido en agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que al entrar en contacto el ácido con el agua, ¿se va a generar o no se va a generar muchos iones hidrógeno? Entonces dime tú, ¿aumenta o no aumenta la concentración de iones hidrógeno? Aumenta, claro, es verdad. ¿Qué más? Son ácidos dipróticos. ¿Por qué los llaman dipróticos? Los llaman dipróticos porque tienen dos protones para liberar cuando entran en contacto con el agua.
presentan dos hidrógenos cada uno. Por eso de ahí diríamos que es, ¿qué cosa? Diprótico, correcto. Muy bien. Tres. Tres. ¿Qué no dice? ¿Son bases? ¿Qué dicen muchachos? ¿Son bases o no son bases? ¿Son bases o no? A ver, para que sean bases, ¿te acuerdas que tenían que ser hidróxidos? Tenían que ser hidróxidos. Y dime tú, ¿los que son hidróxidos son ellos dos o no? ¿Por qué son hidróxidos? Porque es el metal OHX. Ya está. ¿Está claro? Y obviamente él no es un metal, pues mira, ve. Él es un metal, él no es un metal, ¿no? No es, acá lo voy a acomodar, no es no metal, ¿no? Ya está. Por ende es falso, este es falso, este no es. Y la última, los ácidos son monopróticos y dipróticos según el número de hidrógenos sustituidos o liberables. Claro, ¿qué significa monoprótico? Monoprótico, monoprótico significa que va a liberar un hidrógeno. Y diprótico significa que va a liberar ¿cuánto? Dos hidrógenos. Por ejemplo, acá lo habían puesto, ¿no? Este H2SO4, ¿cuántos hidrógenos tiene, chicos? Este H2SO4, ¿cuántos hidrógenos tiene? ¿Me comentas el chat? ¿Cuántos tiene? Dos. Por lo tanto, él sería un diprótico. ¿Cuántos hidrógenos tiene este H2CO3? ¿Cuántos? Dos. Por lo tanto, sería un diprótico. ¿Quién sería un monoprótico, por ejemplo? Un monoprótico es este HCl, pues. Este de acá. ¿Cuántos hidrógenos puede liberar el HCl? ¿Cuántos hidrógenos puede liberar el HCl? Solo uno. Por eso es que él se le llama monoprótico, ¿correcto? Entonces es verdad. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Me piden solamente las correctas. Uno, dos y cuatro. ¿Cuál es la clave? La D. ¿Está claro eso? Sí, ¿se entendió? Por favor, ¿me confirmas? Ya. ¿Y cuál es la clave de las siete? Mira, ve. Según la teoría de Arrhenius, pero según la teoría de ácido base de Arrhenius, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Se puede diferenciar a los ácidos y bases empleando cualquier disolvente? No, no. Según Arrhenius, no es cualquier disolvente. Necesariamente, ¿quién tiene que ser eso, muchachos? Agua, correcto, falso. Las bases se consideran sustancias que liberan iones OH en solución acuosa, correcto. En el siguiente compuesto HNO3 es un ácido, ya que se disocia en agua. Mira, esto sería un ácido. Lo que a mí me está diciendo es esto, ¿no? Recuerda que acuoso significa agua. O sea, ¿qué es lo que me estás diciendo acá? Que cuando yo agrego el HNO3 en agua, así, ¿qué es lo que ocurre? Dice, libera su ion hidrógeno y obviamente deja su anión.
Pero la pregunta es, ¿liberó en presencia de agua, liberó o no su ion hidrógeno? En presencia de agua, ¿liberó o no liberó su ion hidrógeno? Ah, entonces si en presencia de agua libera su ion hidrógeno, entonces es porque él, ¿qué cosa tendría que ser, muchachos? Un ácido. Y ahí lo que dice, ¿no? Correcto, entonces. ¿Cuál es la clave? Sería falso, verdadero, verdadero. Me pide solamente lo correcto, 2 y 3. La clave es la D. ¿Está claro eso? ¿Está claro por qué es la respuesta, yo, amigos? Muy bien. 7. A continuación se indican cuatro reacciones. ¿Cuáles tienen comportamiento ácido según Arrhenius? ¿Cuáles son ácidos según Arrhenius? Entonces, ¿cómo era? En agua debe liberar ion hidrógeno. Dime, en agua libera OH. Esta es una base. En agua libera ion hidrógeno. Ah, este es un ácido. En agua libera un hidrógeno, un ácido. Él en agua libera un H. ¿Qué cosa sería él? Una base. ¿Ya está? ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuáles tienen comportamiento ácido? La 2 y la 3. Clave de la C, ¿no? Clave de C diré. Clave C. ¿Es correcto o no? Por favor, me confirmas, ¿ah? ¿Por qué? Porque está liberando ion y hidrógeno. ¿Está claro? Correcto, muy bien. La 9. A ver, repito. ¿Cuál será la clave? A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿cómo sería? Yo veo que aquí lo que ha sucedido es esto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, él es un ácido, por lo tanto, él se convierte en esto, que sería la base conjugada, ¿no? Y él es el que recibe, él es la base, por lo tanto, él sería el ácido conjugado. ¿Es correcto así o no, muchachos? Dime tú si es verdad eso o no. Ya, entonces dice, primera pregunta, HF es una base, verdadero. Cloro menos uno es un ácido conjugado falso, ¿no? Es una base. Y HCl es un ácido verdadero. Entonces me preguntan lo que no se cumple, lo falso. Lo falso simplemente sería, lo falso sería solo dos. ¿Correcto? La B. Muy bien. A ver la 10. ¿Qué dice? Me dan una estructura. Ya. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién dio a quién? ¿Ya? Sería así, ¿no? Entonces ese sería el ácido. Y si él es el ácido, él es el que libera el hidrógeno, él se va a convertir en esto, ¿no? La base conjugada. Ahora él recibe.
pero él luego al recibir se convierte en esto. El ácido con Ahí está bien, ¿no? ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿H3NH2 es una base? Correcto. OH-1 es un ácido conjugado, no lo es. Agua y OH constituyen un par conjugado, agua con OH, verdadero, ¿no, chicos? Verdadero. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Verdadero, falso, verdadero. Me piden las correctas, uno y 3. Muy bien. ¿Qué más dice? El H-Koch es un ácido débil monoprótico. Al disolverse en agua, sufre una protólisis parcial. Ya, tenemos que hacer la reacción, pues. Dice que el Che3-Koch es monoprótico. ¿Qué significa? Que solamente va a liberar un hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Mira, ve. Él, al entrar en contacto con el agua, él va a liberar el ion hidrógeno. Y entonces, ¿en qué se va a convertir ahora? En Che3COO menos, más. Y el agua va a ganar un hidrógeno. Entonces sería 3 hidrógenos y su carga positiva. Ya está. La pregunta es entonces, ¿cuáles son los productos que se forman? Protólisis viene pues de la transferencia de protón. Protólisis viene de la transferencia de protón, chicos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos, te escucho ahí. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la reacción que se da? ¿Cuáles son los productos, no? Che3-Koch. Ah, disculpa. Yo he puesto Che3-Koch. No es Che3-Koch, es H-Koch nada más. Yo he puesto Che3-Koch, ¿no? Es el H-Koch, nada más así. Entonces el H-Koch, al entrar en contacto con el agua, va a liberar. Ahora, ¿por qué libera ese hidrógeno? El hidrógeno que él va a liberar es el que está unido al oxígeno. Ese es el hidrógeno que libera, por eso es HCOO más hidrógeno. Cuando el agua recibe un hidrógeno, se convierte en el ion hidrógeno. ¿Cuál sería tu clave, muchachos, para eso? La clave D, ¿no? La clave D. Muy bien, ¿ah? A ver, ¿cómo serían ellos de ahí? Vamos, la 12 y la 13, chicos, ¿cómo sería? ¿Cuál es tu clave? Muy bien. Vamos de frente al grano, ¿no? ¿Cuáles son ácidos? A ver, me está dando el pH. Recuerda que tu escala de pH va de 0 a 7 y de 7 a 14. Entonces, todo lo que está aquí y todo lo que está aquí es básico. Entonces yo digo, a ver, vamos con la pregunta. Jugo de tomate 4.1, ¿es ácido? Sí. Leche, ¿es ácido? Sí. Sangre, no, la sangre, ¿qué cosa es? Es una base, ¿no? Está por encima del 7. Y el 99.9 también está por encima del 7. La uno y la 2, muy bien, ¿ah? Y la 13 dice, la fenolftalina es un indicador ácido-base que presenta color rojo grosella en un medio básico. Mira, rojo grosella en un medio básico, ¿no? Y es incolor en un medio ácido. Del problema anterior, ¿cuáles de las muestras dan color rojo grosella al agregarse fenolftalina? ¿Quiénes van a ser las que son bases, sí o no? ¿Quiénes serán bases? La 3 y la 4, la D, pues. ¿Sí o no, muchachos? ¿Eso está claro o lo aclaramos otra vez?
Eso está claro, creo, ¿no? Eso está súper claro, ¿no? 14 y 15. Bueno, hoy día vamos a acabar un poco temprano, pero ya se vienen clases más largas. Así que ahí vamos a compensar el tiempo. Se vienen clases más largas, ¿no? Mucho más largas. No dice, indique la secuencia en orden creciente de la acidez. Ya, entonces, como me piden la acidez, voy a sacar el pH. ¿Cuánto sería su pH? 6, 12. ¿Cuánto debe sumar? Recuerda que pH más pOH, ¿cuánto debe sumar, chicos? 14, pues, ¿no? ¿Ya cuánto sería? 14 menos 9,4, 4,6. 14 menos 11,5, 2,5. Ya, ahora, lo que yo tengo que recordar es que a mayor acidez es porque tienes un menos pH. A ti te piden orden creciente, de menos a más. Entonces, ¿quién tiene menos acidez? Claro, vas a tener más acidez mientras menos pH tengas. Entonces, yo voy a ir así. ¿Quién es el que va a tener menor acidez? El que tiene más pH. ¿Quién tiene más pH? Más pH tiene la lejía, ¿sí o no? ¿O no? Claro. Entonces empezaría con el 2. Después, ¿quién vendría? Después vendría el 1. Después, ¿quién vendría? El 3. Ahí está. Claro, es que es el pH. ¿Cómo sería? El pH del 2 vale 12. De uno vale 8. De 3 vale 9,4. Así sería, ¿no? No, disculpa, acá ¿cómo sería? Uy, uy, uy. De uno ¿cuánto era? A ver, acá lo puse que otro valor. A ver, ahora sí. De 2 era 12. De uno era 6. De 3 era 4,6. Y de 4 era 2,5. Ahí está. Ahora sí, pues. En este sentido, así era, ¿no? Claro, la clave ¿cuál tendría que ser ahí? 2, 1, 3, 4. Correcto. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien, Leonel, muy bien. Vamos con la última, chicos. ¿Cómo calculamos el pH? ¿Cómo sería? A ver, rapidito nomás. Dice, mira, se prepara una solución de ácido sulfúrico. Tú tienes una solución, pero ¿qué datos tienes? Tienes una masa molar, tiene una masa de soluto que vale ¿cuánto? Ya está. Entonces, cuando yo quiero calcular la molaridad, muchachos, lo que tengo que hacer es que sacarla. Cuando yo quiero calcular el pH, lo que tengo que sacar es la molaridad. ¿Cómo se saca la molaridad? Masa de soluto. La masa de soluto vale 49 sobre 10, 4,9. La masa molar vale 98 y el volumen vale 10. ¿Me puedes decir, por favor, cuánto saldría eso? Sale 0,5
por 10 a la menos 2. A ver, revísalo. 0,5 por 10 a la menos 2. ¿Sí o no? Ya. Ahora, mira, cuando tú sacas el pH, tú necesitas el menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. O sea, recuerda que la palabra concentración es como molaridad. O sea, yo necesito la molaridad solo de los iones hidrógeno. Pero yo qué tengo, mira, ve. Yo tengo la molaridad, pero ¿de quién? Yo tengo la molaridad de todo, pero a mí solamente me interesa de quién, del hidrógeno. Entonces lo que vas a hacer es multiplicar toda la molaridad por la cantidad de hidrógenos presentes, nada más. Entonces la concentración de los iones hidrógeno, ¿cuánto sería? 0,5 por 10 a la menos 2 y todo por 2. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto saldría simplemente? 10 a la menos 2. Dime si eso está claro o no, por favor. ¿Eso está claro? Siempre que tú quieras hallar el pH, la recomendación es calcular la molaridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo la molaridad de toda la solución del H2SO4, entonces si yo lo paso a multiplicar, podría sacar solamente la molaridad o concentración del hidrógeno, que es lo que yo quiero. ¿Estamos o no? Entonces lo reemplazo. Menos, muy bien, sería menos 2. Ya está. ¿Cuál es la respuesta ahí? 2, se acabó. Eso es lo que me piden, el pH. ¿Ok, muchachos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Se entendió hoy día? La clase no es tan larga, la clase no es tan larga, pero ya vamos a ver más problemas de esto, seguramente cuando veamos un poquito de lo que es en las fijas, ¿no? Ahí ya seguramente vamos a ver esto un poco más. Ok, chicos, ¿se entendió entonces todo lo que hemos visto el día de hoy? ¿Se entendió todo bien? Muy bien, chicos, muy bien.